Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Y hoy vamos a hablar de la mejor escuela. Los que somos padres sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros hijos, nosotros pues queremos darle lo mejor. Queremos mandarlos al mejor colegio o a la mejor escuela que nosotros podamos. Y la intención de nuestros corazones es que, digamos, prepararlos académicamente para los retos que ellos van a enfrentar más adelante. Los retos que van a enfrentar en el ámbito académico. Ustedes saben que prácticamente la mitad de la vida de uno pasa uno, no, tal vez la mitad, ¿verdad? Pero una tercera parte de la vida de uno quizás pasa uno estudiando, pasa uno primero en prepa, bueno, hay hasta Kinder 2, ¿verdad? Maternal, Kinder 3, Kinder 4, Kinder 5, Kinder 6, y 7, y 8, no, ¿verdad? No hay tanto, pero de alguna manera me recuerdo que cuando nos tocó a nuestros hijos ponerlos a Kinder, nosotros no los pusimos en Kinder 3 porque le decía yo a mi esposa, mira, van a pasar casi que, quiero ver, como 15, 16 años estudiando, le digo yo, entonces metámoslo en Kinder 4, le digo, ya cuando él ya está un poco más, pero al final lo terminamos metiendo en Kinder 3 al niño, a nuestro hijo mayor, hoy ya está en prepa, este año se gradúa de prepa, ya va a pasar a primer grado como que nada. Pero ¿por qué hago este tipo de introducción? Porque creo que todos como padres hemos, la intención de nuestros corazones al buscar un colegio, una escuela donde poder poner a nuestros hijos para que académicamente se preparen, es prepararlos para la vida académica, para la vida laboral, que tengan las mejores herramientas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que ellos tengan las mejores herramientas? Para que les vaya bien. ¿Sí o no? ¿Quién de nosotros que es padre no ha dicho, vamos a ponerlo en tal colegio, en tal universidad, para que pueda desarrollarse de una mejor manera? Fíjense que es curioso porque yo en la Biblia encontré y el Señor ponía en mi corazón esta semana compartir esto que vamos a compartir hoy con usted. El Señor, nuestro Padre, hace exactamente igual con nosotros. Nos va a meter a unos procesos, nos va a meter a la escuela la escuela de Dios, o la universidad de Dios, como usted le quiera llamar, en procesos para ayudarnos, para que nos vaya bien. No para que nosotros fracasemos, no para que nosotros nos desanimemos, no para que usted y yo en un momento determinado nos vaya mal en la vida, sino todo lo contrario. El Señor va a preparar los diferentes escenarios, las diferentes circunstancias para que nosotros seamos aptos para lo que Él quiere para nuestras vidas. Obviamente no estoy hablando en el sentido académico como comencé, sino que estoy hablando en sentido de la vida del Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué comienzo yo con esto? Porque creo que Dios nos da la mejor escuela. Yo creo que Dios nos da las mejores lecciones de vida, nos da lo mejor que Él tiene, las mejores circunstancias que vivimos. El problema es que tal vez nosotros como hijos de Dios no estamos viéndolo a la manera de Dios, no estamos viéndolo con los ojos que Dios lo ve. Hay materias que usted y yo vamos a tener que presentar en nuestra vida. Hay cosas que vamos a tener que afrontar, vamos a tener que pasar esa materia, que pasar ese examen de esa materia para que podamos avanzar. Dios, mire, si nosotros somos, la Biblia dice, si vosotros siendo padres malos, en realidad la palabra ahí es, si vosotros siendo padres imperfectos, decía Jesús.
sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenas cosas a vuestros hijos. ¿Quién de vosotros, dice, a vuestro hijo que nos pide pan le dará una piedra? ¿O a vuestro hijo que le pide pescado le dará una serpiente? Nadie, nadie. Y eso se cumple hoy en día. Entonces, muchísimo más, dice, vuestro Padre Celestial que está en el cielo, os dará a vosotros todo lo que sea necesario. Entonces, quiero arrancar esta mañana con esa introducción, y quisiera que usted y yo viéramos un par de versículos, un par de ejemplos en la Biblia, para que entendamos qué es lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Ok, miren, Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: Cristo en los días de su carne, o sea, es decir, Jesucristo en los días que anduvo acá, que tenía carne y hueso como usted y yo, ¿verdad? Algunos somos un poco más de carne que de hueso, pero Jesucristo cuando anduvo en sus días de carne, o sea, es decir, cuando Jesucristo estaba físicamente entre nosotros, dice Hebreos 5:7, habiendo ofrecido oración y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. ¿Usted se recuerda? Aquí está hablando del Getsemaní. En el monte de Getsemaní dice que él clamó, y dice que hasta lloró, hasta lloró sangre. Entonces cayeron gotas de sangre cuando él estaba clamando. Entonces está hablando de ese momento en gran tribulación de Jesús. Estoy hablando del Jesús natural, del Jesús terrenal, el Jesús que se cansaba igual que usted y yo, el Jesús que dormía igual que usted y yo, el Jesús que se afligía igual que usted y yo, el Jesús que sí hacía milagros, pero que también en un momento determinado necesitaba descansar. Entonces ese Jesús que estaba en carne y hueso, que tenía nuestras debilidades, está diciendo Hebreos, habiéndose ofrecido oración, súplica, en gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, es decir, al Dios, al Padre que estaba en los cielos, fue oído a causa del temor reverente. Entonces, en primer lugar, o tal vez dejarle esta espiga en su corazón, así como Jesús con gran clamor y lágrimas pasó por el Getsemaní. El Getsemaní es un lugar de prueba, es un lugar donde nuestros corazones o nuestra vida es llevado al extremo. Es un lugar donde Jesús dice que llevó a sus 3 discípulos más cercanos y los llevó y les dijo: ayudadme a orar y velad. Y que sus otros discípulos, lo que pasó fue que se durmieron. Ese Jesús donde tuvo que entregar su voluntad, donde tuvo que decirle: Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese Jesús humano es el que nos está presentando Hebreos capítulo 5, verso 7. Ese Jesús que se afligió en gran aflicción, se presentó al Señor con todo ruego, con toda súplica. Ahora miren, en medio de esas lágrimas, en medio de ese clamor, dice que él fue oído a causa del temor reverente, a causa de la actitud de su corazón. Él fue oído. Entonces nosotros a veces nos preguntamos por qué en medio de nuestras necesidades Dios no nos oye. Y yo quiero decirle algo: si Dios no nos responde conforme a lo que nosotros queremos, no es que Dios no nos escuche. No, o sea, si yo, por ejemplo, si yo estoy pasando una enfermedad X, ¿verdad? Por ejemplo, hoy con el famoso coronavirus, si de repente nos llega a pegar, yo conozco varios cristianos que han pasado por el proceso de prueba. Unos han partido con el Señor, otros cristianos pues han quedado, han sobrevivido a la enfermedad complicada que es. Pero cualquiera podría decir: bueno, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me dio el coronavirus? ¿O por qué me ha dado esta enfermedad? ¿O por qué estoy en esta situación? Y entonces nosotros en medio de esa necesidad, póngale usted necesidad económica, póngale usted necesidad de sanidad, de enfermedad, necesidad de un trabajo
hoy en medio de tantos trabajos que se han perdido, necesidad en medio de nuestros negocios, los que tienen negocio, necesidad, pareciera que Dios no nos escuchara. Y lo que nos está enseñando Hebreos capítulo 5, verso 6, dice que Él fue escuchado a causa de su temor reverente, a causa de la actitud de su corazón. Entonces, en primer lugar, si Dios no nos responde, cuando nosotros clamamos a Él con lágrimas, con súplicas, y pareciera que Él no nos responde, no es que Él no nos responda. Jesús no fue que no le respondiera, al contrario, dice, fue oído, en la parte final del verso 7, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Dios siempre escucha la oración de sus hijos. Si usted está pidiendo por algo, tenga la confianza por lo que sea, por cualquier necesidad, por cualquier familiar, por cualquier situación que esté pasando. Si usted clama, si usted ora, tenga la confianza siguiente, que Dios le está escuchando, porque Él es su Padre. Porque Él está escuchando, Él ve la actitud de su corazón. A lo mejor usted está en medio del temor, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio de las circunstancias complicadas. Aún en medio de eso, el Señor lo está escuchando. Por eso es que dice el libro de Hebreos, fue oído a causa de su temor reverente. Si usted guarda la actitud de su corazón en oración, y no importa lo que esté pasando, usted va a ser escuchado. Ahora, no me quiero detener ahí, ese es como el preámbulo. Miren lo que le pasó a Jesús, dice el verso 8. Y aunque era hijo, oiga esto, el argumento es, los hijos también pasamos problemas. Los hijos también tenemos que presentar exámenes de la vida. Los hijos también sentimos dolor. Los hijos también nos desanimamos. Los hijos también llega la enfermedad. Los hijos también pasan las dificultades. Dice, y aunque era hijo, dice Hebreos 8, y aunque era hijo, quiero resaltar este versículo, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Ahora, ojo, está hablando de Jesús acá. Dice, voy a volver a leer los dos versículos. Dice, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oración, súplicas con clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, es decir, al Padre, fue oído a causa de su temor reverente, a causa de la actitud de su corazón. O sea, la actitud del corazón de Jesús fue correcta. Pero, dice, aunque era hijo, aprendió obediencia a través de lo que padeció. Entonces, quiero enfocarme en este último versículo, en el versículo 8. Vamos a leerlo al revés. Voy a leérselo al revés de lo que dice. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Leámoslo al revés. Dice, por lo que padeció, aprendió obediencia y era hijo. Entonces, yo lo que quiero que vea es que el padecimiento, cualquiera que este sea, el padecimiento, el dolor, esa materia que nos cuesta, si es la materia económica, si es la dependencia de Dios, si es el trabajo, si es nuestro carácter, si es lo que sea, a través del padecimiento ese, nosotros vamos a aprender algo. A través de la dificultad, a través de esa materia que a veces no pasamos. Yo siempre lo he dicho, hay materias que a veces pareciera que no pasamos, que no probamos. Y ¿sabe qué? Y va a venir el examen otra vez, y va a venir el examen otra vez. Estoy hablando de las materias de la vida, estoy hablando de las dificultades de la vida que muchas veces llegan a nuestra vida sin que nosotros las busquemos. Porque Jesús estaba clamando porque iba a morir por nosotros en la cruz. O sea, él humanamente hablando, él humanamente le dijo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque no era cualquier cosa lo que él iba a sufrir. Entonces dice el verso 8, aunque era hijo, a través de lo que él padeció, aprendió algo. En este caso, obediencia. Yo le quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Qué saca usted a través de las diferentes circunstancias que les toca vivir? ¿Qué aprende? ¿Qué ha aprendido usted en medio del dolor? ¿Qué ha aprendido usted en medio de la pérdida? En medio de la dificultad. ¿Qué aprende? No me diga, mire hermano, yo no paso dificultades porque soy hijo. No, si aquí en el verso 8 lo está diciendo claramente. A través de lo que padeció aprendió obediencia. Y era hijo de Dios. Y era el Hijo de Dios, Jesús.
Entonces, si Jesús aprendió obediencia en su carne, o sea, en su condición de hombre, en su condición de ser humano, si Él tuvo que pasar la cruz y a través de ese dolor de pasar la cruz, aprendió obediencia en la parte humana que a Él le tocó vivir, imagínense nosotros que somos imperfectos. Él era sin mancha, sin arruga, Él era un ser humano perfecto, Él había andado recto delante de Dios. Y a pesar de eso padeció. Imagínense, eso es Jesús, imagínense nosotros. Yo le voy a hacer ciertas preguntas para que nos la hagamos esta mañana. Usted se la haga en su interior, igual que yo. ¿Por qué nosotros creemos que como hijos de Dios no vamos a sufrir? ¿Por qué nosotros creemos que como hijos de Dios no vamos a padecer? Si Jesús, siendo perfecto, padeció en su humanidad. Entonces, y Jesús aprendió obediencia, o sea, pasó el examen de la obediencia Jesús a través de la cruz del Calvario. ¿Por qué usted y yo no podemos aprender a través de la dificultad, a través del padecimiento? Claro que podemos aprender. El problema es que nosotros no vemos la vida desde la cosmovisión de Dios. El problema es que usted y yo muchas veces estamos tan enfocados en nuestros problemas, estamos tan complicados en nuestra vida diaria, que no entendemos que las diferentes circunstancias difíciles y también no difíciles, porque yo sí creo con todo mi corazón que, por ejemplo, tomemos un área, el área económica. Dios no nos prueba en medio de la escasez. Claro que sí. Dios nos prueba, pero también nos prueba a través de la abundancia, para ver qué hacemos nosotros con esa abundancia. Si nos honramos a Él, si estamos dispuestos en nuestros corazones a darle al Señor nuestros recursos. De repente, en medio de la pandemia, el Señor le va a poner a usted que bendiga a alguien con una libra de arroz. No estoy hablando de abundancia, no le estoy hablando de que usted vaya y venda su casa y la regale a los pobres. No, con cosas sencillas. De repente Dios nos prueba que de las 2 libras de frijoles que tenemos, compartamos 1 libra con el necesitado. ¿Por qué no? En medio de la escasez el Señor nos prueba. Pero también a veces nosotros pensamos que en medio de la abundancia Dios no nos prueba. Y también nos prueba. Dios nos pasa examen en medio de la abundancia. Por ejemplo, si en medio de la abundancia estamos y de repente el Señor nos pone en nuestros corazones: vaya, mira, en este negocio te fue bien, yo quiero que en este negocio bendigas a la iglesia. Dejemos la iglesia, que bendigas al hermano fulanito de tal. ¿Por qué no? Y usted dice: no, Señor, si esto es para... Pues sí, para en los tiempos de vaca flaca, voy a guardar mejor, lo voy a meter a intereses, y tal vez los intereses le doy a esta persona. Allí nos están haciendo examen. Nos pasan exámenes en la abundancia y nos pasan exámenes en la escasez. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, para que entendamos este principio que yo le quiero enseñar, este principio donde dice que Jesús, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió algo. Usted y yo, a través de las circunstancias que pasamos, sea buena o sea mala, tenemos que aprender algo. Tenemos que entender que Dios nos quiere enseñar algo. Entonces, mire, le voy a llevar a un ejemplo que cuando yo hablé del zarandeo, hablé de él. Hoy lo quiero tocar, pero obviamente de una perspectiva un poco diferente. Fíjese que Pedro, en Lucas capítulo 22, narra que Pedro, unos versos antes de lo que vamos a leer, unos versos antes, el Señor le dice: Pedro, Satanás ha pedido para zarandeados, como a trigo. Pero Pedro, yo he pedido que tu fe no falte. Entonces Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte, hasta la cárcel contigo. Ya hemos leído eso, no me voy a detener ahí. Entonces, yo le hago una pregunta: ¿Pedro era sincero diciéndole esto a Jesús? Claro que sí. Pedro estaba comprometido con el Señor. Pero Pedro no había entendido que a través del padecimiento que iba a tener en ese zarandeo, Dios le iba a enseñar algo nuevo. Dios le iba a enseñar algo nuevo a Pedro. Dios le iba a enseñar a Pedro a no depender de él mismo.
Y mire lo que pasa exactamente cuando Pedro se quiebra. Yo llamo esta parte de la historia de Pedro, yo le llamo el quiebre de Pedro. Mire cómo dice, Pedro dice, un hombre, pero Pedro dijo, hombre, yo sé no sé de qué hablas. Al instante, dice, estando él todavía hablando, cantó el gallo. O sea, lo que Jesús le había profetizado a Pedro se estaba cumpliendo. Y mire el verso 61, dice, entonces el Señor se volvió, Jesús, acuérdense que aquí acababan de apresar a Jesús, la noche que apresaron a Jesús, Pedro lo seguía de lejos, Pedro lo negó una vez, Pedro lo negó otra vez, y en la tercera vez que Pedro lo niega, es en el verso 60, y dice, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, dice, cuando él todavía estaba hablando, cantó el gallo. Entonces, dice, el Señor, o sea, entonces Jesús, de lejos, se volvió y miró a Pedro. Y mire lo que pasó en el verso 61. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y verso 62. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mire, cuando alguien diga que va a salir para afuera, no diga, es bíblico. Dice el verso 62, dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, lo que yo quiero que usted vea es el momento en el que Pedro se quiebra. El momento en el que Pedro se quiebra en su interior. Pedro había estado comprometido. Ojo, voy a hacer una pequeña reflexión acerca de la vida de Pedro. Mire, Pedro era un pescador. Un pescador que durante años estuvo dedicado a esa labor. En el tiempo de Jesús, los pescadores, y creo que aún ahora, los pescadores eran de los trabajos más duros que había. Entonces Pedro había aprendido del mar, de las olas, de la marea, de peces. Pedro había aprendido durante mucho tiempo acerca de eso. Era un hombre duro, era un hombre comprometido con su trabajo. Y entonces usted lo ve en la forma de desarrollarse Pedro al lado de Jesús. Por ejemplo, Pedro fue el primero en contestar cuando dijo, Jesús dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y cuando el Señor les pasa el examen a ellos y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Fue Pedro el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro el que caminó sobre las aguas. El que cuando todos los discípulos se atemorizaron, él también se atemorizó. Pero en medio de su temor, él le dijo, Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Ven, le dijo, ven Pedro. Y Pedro comenzó a caminar. Se hundió, obviamente, ustedes conocen la historia, se hundió. Pero lo que yo quiero que usted vea era la forma de ser, el carácter de Pedro. La forma de ser de Pedro siempre fue comprometido, siempre fue aventado, siempre fue duro, siempre fue, ¿cómo decirle? Siempre fue, estuvo dispuesto a darlo todo, Pedro. Tanto así que cuando llega la noche y llegan a arrestar a Jesús y Judas lo entrega con un beso, identifican los guardias a Jesús. Cuando van a apresar a Jesús, es Pedro el único que saca una espada y le vuela la oreja a uno de los que querían apresar a Jesús. Entonces ahí usted puede ver el compromiso real de Pedro. Ahí usted puede ver cómo era el carácter de Pedro. Entonces, cuando Pedro se viene a quebrar, cuando Pedro viene a pasar lo que estamos leyendo en el capítulo 22 de Lucas, en el verso 60, 61 y 62, cuando dice que Pedro lloró amargamente, usted ve a un Pedro que ha sido comprometido, un Pedro que dijo, Señor, todos te pueden fallar menos yo, un Pedro que dijo, Señor, estoy contigo en las buenas, en las malas y en las no tan buenas, aquí voy contigo. El Pedro que posiblemente seamos usted y sea yo. Ese Pedro comprometido. Pero va a haber un examen que le pasan a Pedro. Y el examen de Pedro fue la autosuficiencia. Pedro comenzó a confiar en lo que él podía dar, en lo que él podía hacer. Pedro comenzó a creer que lo único que necesitaba para seguir y servir al Señor
era su compromiso. Y no, es cierto, el compromiso con el Señor es importante. Pero después de comprometernos con el Señor, que nuestra vida está comprometida con el Señor, Dios necesita trabajar en nuestro interior. Dios necesita trabajar en nuestros corazones. ¿Por qué cree usted que muchos cristianos no avanzan en su vida cristiana? Porque no dejan que Dios trabaje en su corazón. Porque no dejan que Dios trabaje en su interior. Entonces el Señor tenía que pasarle un examen a Pedro. El Señor tenía que cambiar esa autosuficiencia de Pedro. El Señor tenía que trabajar en el corazón de Pedro. Pedro, yo sé que estás comprometido. Pedro, yo sé que estás dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte conmigo. Pero no me vas a servir así, Pedro. Así no me sirves, Pedro. Yo estoy echándole salsa a los tacos. No me va a pedir el versículo bíblico. Entonces, no me sirves así, Pedro. Yo voy a tener que trabajar. Va a venir una situación a tu vida, Pedro, que te va a quebrar. Imagínese ese hombre duro de mar, ese hombre de carácter comprometido, fuerte. En el verso 62 dice, y saliendo fuera, lloró como amargamente. Yo les preguntaba aquella vez cuando hablamos del zarandeo, yo les preguntaba, ¿qué es llorar amargamente? ¿No se ha preguntado usted qué es llorar amargamente? Es un punto de quiebre, es un punto, no es cualquier lágrima, no es porque, de repente, mire que estoy llorando porque se me quebró la uña, ¿vea? Las hermanas, ¿vea? O estoy llorando porque se me arruinó el tacón de los zapatos, ¿vea? No, o sea, era un lloro amargo. ¿Sabe por qué? Porque Pedro se estaba comiendo sus propias palabras, él estaba consciente de que él había dicho, estoy contigo en las buenas, en las malas y para lo que decía, Señor. ¿Sabe por qué? Dios permitió esto, porque Dios necesitaba trabajar en el corazón de Pedro. Dios necesitaba trabajar en el corazón de Pedro, así como necesita trabajar en nuestros corazones. El que les predica es el primero que necesita que Dios trabaje en mi corazón, que Dios trabaje en mi interior. Yo le puedo asegurar algo, si usted y yo mutuamente nos conociéramos las rajaduras, nos quedaríamos sorprendidos. Aquellas cosas en nuestros corazones, en nuestros caracteres que están allí en lo más oscuro de la habitación, ¿verdad? En lo más oscuro del corazón, ahí profundo. Aquellas cosas que no hemos querido tratar con Dios. A lo mejor es el carácter, a lo mejor es el orgullo, a lo mejor es la autosuficiencia, no lo sé. Son áreas que Dios tiene que tratar. Son cosas que Dios tiene que sacar de nuestros corazones. Que Dios tiene que traer una circunstancia para que, al igual que Pedro, nosotros vengamos y mire, ¡tac!, nos quebremos. Entonces, nosotros a veces decimos, no, el diablo, hermano, mira, el diablo, viera cómo es. No, no es el diablo. Es el trato de Dios. Ya vimos en Hebreos 5, cómo Jesús, a través de lo que padeció, a través del sufrimiento, a través del dolor, Jesús aprendió algo. Pedro, le puedo asegurar algo. Pedro, a través de este lloro amargo, a través de esta frustración, a través de la circunstancia más complicada de su vida, aprendió algo. El problema de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es que nadie nos predica y nadie nos enseña de que van a haber circunstancias en la vida que se van a salir del control suyo, del control mío, y que en un momento determinado vamos a tener gran aflicción. Y no nos han enseñado que eso son materias que Dios nos pone. Exámenes que Dios nos va a poner para ver si nosotros estamos dispuestos a ir más allá. Y no le hablo del exterior, le hablo del interior, le hablo de su corazón, le hablo de mi corazón. O sea, Dios quiere transformarnos. Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere usarnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere hacer algo con nosotros. Pero depende de nosotros, porque Él nos dio libre albedrío. No depende de Dios. El deseo de Dios es que usted y yo seamos bendecidos.
El deseo del corazón de Dios es que usted y yo nos vaya bien en esta vida. Dios no nos mandó a sufrir. Perdóneme, yo no estoy diciendo que el sufrimiento es una cama en la cual todos los días nos vamos a acostar y vamos a ser felices. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que a pesar del sufrimiento que sintió Jesús, a pesar del sufrimiento que sufrió Pedro, a pesar de ese sufrimiento, Dios usó ese sufrimiento para que el corazón de ellos fuera transformado, recibieran algo nuevo. Entonces, mire, ese lloro amargo de Pedro lo llevó a tal forma, de tal manera le llevó a Pedro, que nosotros vemos a un Pedro en el libro de Hechos, y quiero llevarlo al libro de Hechos, un antes y un después. Un antes de quebrar a Pedro y un después de quebrar a Pedro. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 5. Estamos hablando de Pedro. Dice Hechos capítulo 4, verso 5. Y sucedió, dice, que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaba ahí, dice, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. ¿Sabe quiénes estaban? El Sanedrín, la máxima jerarquía de la religión judía. Dice, los que eran, dice, del linaje del sumo sacerdote, de los sumos sacerdotes. Verso 7. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, o sea, se reunió el Sanedrín, se reunió los máximos jerarcas de la iglesia judía. Se reunieron los máximos exponentes, supuesto, lo digo supuesto, de los representantes de Dios aquí en la tierra. Y mire lo que pasó en el verso 7. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Si ustedes leen unos versículos anteriores, un capítulo anterior, en el capítulo 3, ellos habían levantado a un cojo. Ellos habían levantado a un cojo. Y por haber hecho esto, la gente se había maravillado en todo Jerusalén. Entonces los fariseos, los del Sanedrín, el sumo sacerdote, sus hijos, la gente de alto quilate religioso, se reúne, rodean a estos hombres, los ponen en medio y les dice: ¿con qué poder han hecho esto? Ahora, ojo, antes de contestar esta pregunta, Pedro, yo quiero que considere usted lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que habían crucificado a Jesús? Los abogados usan una, ¿cómo que se llama? Una expresión. El autor material, dice, fueron los romanos, el autor material del asesinato de Jesús. Pero los autores intelectuales eran estos que le estaban preguntando a Pedro. Imagínense que habían crucificado a Jesús, a su líder. Y llaman a Pedro y lo ponen en medio y le dice: ¿con qué autoridad y en nombre de quién han hecho esto? Entonces, mire, Pedro había seguido de cerca a Jesús. Pedro sabía quiénes habían arrestado a Jesús. Pedro sabía quiénes habían crucificado a Jesús, quiénes eran los autores intelectuales del asesinato de Jesús en la cruz del Calvario. Y esos mismos le están preguntando en el verso 7: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Ahora, a mí me impacta porque viene Pedro, mire cómo le dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Aquí va Pedro. Verso 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificaste. ¡Wow! El Pedro cobarde, el Pedro que aproximadamente 2 meses antes había negado a Jesús. Ahora era el Pedro lleno del Espíritu Santo. Ahora era el Pedro valiente. Ahora era el Pedro que les decía: vosotros crucificaste a ese Jesús, a Jesucristo. Vosotros, o sea, en pocas palabras, Dios mío, se había ido a meter al mero hormiguero, hermano.
en el tiempo de Jesús, a quien vosotros crucificaste, dice, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él, dice, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Si se nos está interrogando hoy a causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? En pocas palabras, miren, ustedes me están interrogando por lo que por lo que el beneficio se le ha hecho a este hombre. Pero ¿saben en qué nombre? ¿Saben en nombre de quién yo hice esto? En nombre de Jesucristo, el que ustedes crucificaron. ¿Ustedes se imaginan qué estaba pasando por la mente de estos hombres cuando Pedro contestó eso? Imagínense. Usted conociendo la condición humana, piense conmigo. ¿Qué estarán pensando? Si nos crucificamos a Jesús, a este Pedro, démosle, perdone quizás a los salvadoreños, démosle mecha a este Pedro también. Pero Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice el verso 18 del mismo capítulo. Mire lo que dice el verso 18. Cuando los llamaron, dice, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. En pocas palabras, lo que a ellos les preocupaba era perder su religión, perder su estatus dentro del pueblo, mantener al pueblo en una actitud religiosa, mantener al pueblo que siguieran ofreciendo sacrificios, pero no que el pueblo fuera transformado de la misma manera que fue transformado Pedro, de la misma manera que fue transformado Pablo, de la misma manera que fueron transformados los 11 discípulos de Jesús. Eso es lo que ellos querían. Ellos le dijeron, bueno, cuando los llamaron, es decir, los sacaron un momento afuera, discutieron entre ellos, y cuando entró Pedro nuevamente delante de ellos, les dijo, cuando lo llamaron, dice, a Pedro y a Juan, ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero mire el verso 19. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que obedecer a Dios. Y mire el verso 20, me llama la atención. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En pocas palabras, miren señores, nosotros hemos experimentado a Dios y no podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, el Pedro temeroso, el Pedro que en el Evangelio, en Lucas, se presenta como el Pedro quebrado, el Pedro que ha venido a menos, el Pedro desesperado, el Pedro que vuelve a la pesca, el Pedro que Jesús lo tiene que ir a buscar. Ese Pedro, ahora en el libro de los Hechos, aproximadamente 2 meses después de haber negado a Jesús, era un hombre que testificaba de Jesús. Yo le hago una pregunta para que usted se la conteste en su interior. ¿Quién lo cambió? ¿Quién cambió a ese hombre? A ese hombre frustrado, a ese hombre que lloró amargamente en Lucas. Ahora yo veo un hombre valeroso, un hombre comprometido con el Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Quién lo cambió? Usted y yo sabemos cuál es la respuesta. Lo cambió el Señor. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros, perdón, ya vamos a llegar al otro versículo. El problema es que nosotros no entendemos que la manera que Dios usó para cambiar a este hombre, simple y sencillamente fue a través de la prueba, a través de quebrarlo, a través de la circunstancia difícil, a través de la noche más oscura de Pedro, la noche más oscura suya, la noche más oscura mía, cuando más desesperanza ha habido, cuando más problemas hemos tenido. Ha sido la materia que Dios ha estado pasando y usted no lo entendió o no lo asimiló, pero ¿sabe qué? Algo dentro de usted
algo dentro de mí cambió, algo hizo Dios en nuestro interior, algo hizo Dios en nuestros corazones, algo trajo Dios nuevo a nuestras vidas. Y yo le puedo decir algo con certeza esta mañana: usted, desde que es hijo de Dios, desde que le entregó su corazón al Señor, desde que le dijo: Señor, yo te entrego mi vida, desde ese momento hasta el día de hoy, yo le puedo asegurar algo: usted no es la misma persona, usted no es el mismo Pedro, usted no es el mismo Juancito, usted no es el misma Cintia, usted no es la misma Eli, usted no es el mismo Manuel, usted no es el mismo. ¿Por qué? Porque Dios ha estado trabajando, Dios ha estado formando algo en su interior, porque eso es lo que Dios hace. La religión nos cambia de afuera hacia adentro, y ese cambio real no se da porque interiormente el Señor les decía a los fariseos: sepulcros blanqueados. No se puede cambiar a la gente si no cambiamos el muerto que llevan adentro. Entonces, el cambio genuino de Dios es cuando Dios desde nuestro interior, desde nuestro corazón, cambia en nosotros. Yo me recuerdo algo que decía un pastor: usted quiere cambiar a su familia, comience todas las mañanas viéndose al espejo y cambiando a ese que usted ve en el espejo. Usted quiere cambiar las circunstancias, comience por usted. Comencemos por nosotros, comencemos por nuestros corazones. Eso fue lo que tuvo que aprender Pedro. A Pedro le pasaron, hermano, el examen, le pasaron, yo sé, usted me va a decir a mí, todos hemos pasado esa noche, una noche oscura, una noche en la que estábamos abatidos, afligidos, lloramos amargamente. A lo mejor ni su esposo ni su cónyuge se dio cuenta, pero fue en la noche que nos quebramos. En esa noche que nos quebramos, ¿sabe qué? Es la que Dios usa para llevarnos a otro nivel, para llevarnos a otra esfera, para que nuestra relación crezca, para que nuestra dependencia de Dios crezca, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que pasó con Pedro. Eso fue lo que pasó en la vida de Pedro. De ese hombre, primero Pedro era valeroso, primero Pedro era autosuficiente, primero Pedro era comprometido, audaz, estaba en todas. De repente el Señor lo cambia, trata su corazón y comienza a decirle: Pedro, no es con tu fuerza, no es a través de tus pensamientos, no es como tú crees, es a través de mi espíritu, Pedro. Y entonces Pedro, a través de ese trato, viene el Señor y lo cambia en su interior. Entonces Pedro, ya lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 4, como une un Pedro totalmente diferente, valeroso, diciéndole a los mismos que habían crucificado a Jesús: ustedes crucificaron a Jesucristo, aún a costa de su vida. Y a mí me impacta ver ese cambio en Pedro. ¿Qué pasó en Pedro? Eso es lo que yo quiero que esta mañana usted se lleve en su corazón. ¿Qué pasó con Pedro? Lo que pasó con Pedro es que se dejó tratar su corazón, se dejó tratar su autosuficiencia, dejó que Dios tratara su vida, dejó que Dios, a través de las circunstancias difíciles, tratara su corazón, y que fuera diferente Pedro después de unos meses, después de unos días. Cuando Dios trata nuestras vidas, cuando Dios comienza a tratar nuestros corazones, cuando Dios comienza a tratar nuestra autosuficiencia, cuando Dios comienza a tratarnos, hermano, algo va a cambiar, algo va a transformar en nuestro interior, porque así es como Dios trabaja. Ahora, mire, de ese Pedro que yo le hablo en los evangelios, de ese Pedro, mire, quiero que vea en Primera de Pedro cómo termina la carrera Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Pedro escribió 2 cartas a la iglesia, casi al final de su ministerio. Allá por el año, algunos dicen que el año 60, otros dicen que el año 59, por ahí. O sea, 30 años después, 27 años después, mire cómo Pedro termina su ministerio. Un Pedro transformado, un Pedro diferente, un Pedro que a mí me impacta ver. Primera de Pedro capítulo 5 verso 9. Pero dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias ¿de qué? De sufrimiento. ¿Quién sabía de sufrimiento si no era Pedro? ¿Quién sabía de dolor si no Pedro? ¿Quién sabía de llorar amargamente si no Pedro? Dice, sabiendo, dice,
pero resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿A dónde? En todo el mundo. Usted quiere ser parte de la familia de Dios, déjese trabajar. El sufrimiento Dios lo va a usar. Yo no estoy haciendo una apología del sufrimiento, no estoy diciendo, wow, el sufrimiento es bueno, mire, no. Que el sufrimiento, lo que estoy diciendo es que el sufrimiento Dios lo usa para cambiarnos. Verso 10, y después de que habéis sufrido un poco de tiempo, entienda esto, el sufrimiento que Dios usa para cambiar nuestras vidas solo es un tiempo, va a ser un tiempo breve, va a ser un tiempo breve. No se afane, no se preocupe. Yo sé que a veces uno siente que no hay salida. Yo sé que a veces uno siente que no hay por dónde salir. Yo sé que uno se siente desesperado. Yo sé que uno se siente abatido, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Pedro decía, después de que habéis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. ¡Wow! Miren, hermano, el Dios de toda gracia. Comienza hablando Pedro. La primera característica que le atribuye a Dios en medio del proceso que nosotros pasemos es gracia. Es gracia. El Dios de toda gracia. Miren, sin la gracia de Dios, usted y yo no estaríamos acá. Usted se ha equivocado, yo me he equivocado, yo creo que me he equivocado más que usted. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios es la que nos viene sosteniendo. La misericordia de Dios es la que nos viene sosteniendo. Y entonces Pedro está dejando bien claro a la iglesia, dice, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. O sea, el Dios que los tomó acá en la tierra y que ha prometido que nos va a llevar a su gloria eterna. Él mismo, o sea, Jesucristo mismo, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá. ¿Y qué? Y establecerá cuatro cosas que vamos a ver en otra ocasión. Pero no están de casualidad ahí. Primero, dentro de los tratos de Dios, primero viene el perfeccionamiento. Si usted es de las personas que dicen, no, yo no necesito, yo estoy bien como Dios me tiene, no, yo no necesito ser perfeccionado, usted se va a perder de esta gran bendición. El mismo Dios que nos tomó como pecadores ha prometido que nos va a llevar a su gloria. ¿A través de qué? A través del cambio. ¿Qué cambio? El perfeccionamiento, el afirmarnos, el fortalecernos y el establecernos. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Pablo decía estas mismas palabras, decía el mismo Dios, ¿cuál es el versículo? El mismo Dios, el que comenzó la obra en vosotros, os perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Dios constantemente nos dice, Dios constantemente nos dice que Él es el que perfecciona nuestras vidas. Entonces yo quiero ir terminando la idea, ir terminando esta parte de la escritura que estoy compartiendo con usted bajo este criterio. Por favor, usted no es perfecto, igual que yo no soy perfecto. No juzgue a sus hermanos. Al igual que Pedro, hermano. Pedro, mire, Pedro cuando le dijeron, Pedro, tú me negarás 3 veces. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Señor, estos te pueden negar, los otros 11, pero yo no. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte contigo. Uno de los grandes errores cuando nosotros todavía no hemos alcanzado el nivel de crecimiento que Dios quiere darnos es que nos creemos autosuficientes y nos comparamos con alguien más. Usted no se compare con nadie. Dios tiene un trato específico con usted. Dios tiene un trato específico con su vida. Usted tiene características únicas para Dios. Dios le ha hecho a usted un llamado único.
A lo mejor usted ve a su hermano, ve a su amigo, ve a su familiar y dice, ay Dios, es que este no cambia. Tranquilo, déjelo, Dios lo va a tratar. Preocúpese por usted. Preocúpese por usted cuando venga esa noche negra. Preocúpese usted cuando venga el sufrimiento, cuando nos quiebren a través de las circunstancias difíciles. Preocúpese por usted porque Dios está diciendo que una de las escuelas que Él usa es el sufrimiento. Entonces, perdóneme, hoy en día se vende un evangelio tan barato allá afuera que dice, no, usted es campeón. Usted ha nacido para ser cabeza y no cola. Usted esto. Y nos suben el ego. Imagínese un predicador de estos predicándole a Pedro cuando lloró amargamente. No, Pedro. Vamos, Pedrito. Tú sos bueno. No, Pedrito. Vamos. Tú sos apóstol. Tú esto, tú lo... Eso harían los predicadores modernos hoy. Psicológicamente motivar a la gente. Pero ¿sabe qué? El proceso de Dios va a hacer que nosotros, a pesar del sufrimiento, al igual que Jesús, a través de lo que nosotros padezcamos, aprendamos algo nuevo, aprendamos algo de parte de Dios. Entonces, lo que yo le quiero decir esta mañana a través del mensaje de hoy es que su vida no es casualidad. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles, yo sé que estamos en medio de una pandemia, yo sé que nuestra economía se ha visto afectada, yo sé que estamos a veces orando y tronándonos los dedos, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Pero ¿sabe qué? En este momento donde Dios le va a enseñar a usted y me va a enseñar a mí a depender de Él, a ser transformados por Él, a que salgamos diferentes. ¿Se recuerda que yo le dije hace un par de meses, yo le dije que le había dicho a mi esposa, de esta pandemia no vamos a salir igual? Y así es, hermano. Y asústese. Eso incluía las peleas que a veces hemos tenido, las discusiones que a veces hemos tenido. Lo que pasa es que nosotros como líderes no hablamos de eso, de ese quiebre de Pedro. Nosotros como pastores a veces nos ponemos como producto terminado. No, mire, el Señor esto es... No, somos humanos como ustedes. Nos equivocamos. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? De esta pandemia no vamos a salir igual. Y es cierto. Han habido discusiones, han habido dificultades, hemos llorado juntos, hemos clamado juntos y hemos peleado juntos también. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Que Dios no nos ha desechado por pura misericordia. A veces nosotros vemos el producto terminado, vemos a ese Pedro predicándole y se convierte en 8,000 en la primera predicación de Pedro, pero no vemos el proceso que Pedro llevaba. Entonces, usted, lo que yo quiero dejar en su corazón esta mañana, usted está siendo procesado por el Señor. Usted está siendo transformado por el Señor. Hay algo que Dios ha estado haciendo en su corazón que nadie, ni su cónyuge, papá, ni su cónyuge sabe el proceso que Dios tiene con su corazón. Entonces, yo lo animo esta mañana a que se tome del Señor, que entienda que la escuela de Dios incluye la materia del sufrimiento, que entienda esta mañana que su vida no es casualidad, que entienda que su vida está en las manos del Señor, que entienda que su vida, aún en medio de las dificultades, el Señor se va a glorificar. ¿Para qué? Para transformarnos, y me incluyo, para transformarnos. Que Dios nos transforme, hermano. Que Dios nos transforme a través de las dificultades. Que Dios nos transforme a través de las diferentes circunstancias que vivimos. Oremos esta mañana. Yo termino con esto. ¿Sabe qué? El proceso que Dios tiene con usted incluye la escuela del sufrimiento, la materia del sufrimiento. Pero ¿sabe qué? Aún eso es misericordia. Aún eso Dios lo usa para glorificarse en su vida y para glorificarse en mi vida. Dios nos va a enseñar. Yo no sé si usted lo cree. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios nos va a enseñar. Lo que usted ha pasado no es casualidad. Lo que usted ha vivido no es casualidad.
El dolor y la senda que le tocó a usted cruzar no es casualidad. ¿A dónde usted está hoy? No es casualidad. Ha sido Dios trabajando. Ha sido Dios tratando su interior. Ha sido Dios transformando su corazón. Yo quiero que se lleve eso en su corazón. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque definitivamente, Señor, podemos decir que tú eres un Dios de gracia, que tú eres un Dios de misericordia, que tú, Señor, trabajas en el corazón de tus hijos, que tú eres un Dios, Señor, que definitivamente no nos va a dejar igual. Definitivamente, Señor, nuestras vidas van a ser transformadas. Nuestras vidas, Señor, van a ser llevadas a más. Señor, yo no sé en la etapa que cada uno de mis hermanos está, Señor. A lo mejor algunos están con desesperanza. A lo mejor unos están, Señor, abatidos. A lo mejor unos están en la noche más oscura. A lo mejor unos están saliendo, Señor, a la manera de Pedro, saliendo en victoria porque tú les has enseñado. Yo no sé, Señor, yo no conozco sus corazones, pero sí sé el Dios que les ha tomado. El Dios que les ha tomado. Ese mismo Dios que transformó a Pedro. Ese mismo Dios. Ese mismo Dios que nos va a transformar a nosotros. Ese mismo Dios, Señor. ¿Por qué no se toma un momento para orar? Cierre ahí sus ojos. Señor, aquí estamos. Somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor. Transforma nuestras vidas. No nos dejes igual, Señor. No nos dejes igual. ¿Por qué no se presenta esta mañana? ¿Por qué no cierra sus ojos y se toma un tiempo y le dice: Señor, yo sé que tú has estado trabajando en mi vida. Yo sé que tú has estado trabajando en medio de las dificultades, en medio de lo que estoy viviendo. Tú estás haciendo algo. No vamos a salir igual, Señor. No vamos a salir igual. Nuestras vidas serán transformadas. Nuestras vidas serán transformadas, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Vamos, hermano, tómese un tiempo para orar. Yo he puesto un canto de fondo. Yo quiero que ese cántico sea como una oración. Como una oración que usted le haga al Señor. Y que Dios haga algo esta mañana. Y que Dios haga algo esta mañana en medio de nosotros. Sí, Señor. Tú eres fiel, Señor. Oh, sí, Vamos, hermano, tómese un tiempo para orar, tómese un tiempo para orar, tómese un tiempo para ponerse delante del Señor. Si usted está en medio de la dificultad, si usted está en medio de la dificultad, en medio del temor, en medio de las circunstancias difíciles, este es un buen tiempo para ver la mano de Dios. Este es un buen tiempo para ver la mano poderosa de Dios. Oh, Señor, dependemos de ti. Nuestra vida, Señor, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestro intelecto, no dependemos, Señor, de la cuenta del banco, no dependemos, Señor, aún de nuestros propios ánimos, dependemos de ti, Señor. Eso te queremos decir esta mañana. Hoy nos queremos presentar, decirte, Señor, sé propicio, Señor, así como trabajaste en Pedro. Así como trabajaste en Pedro, Señor, trabaja en nosotros. Somos obra de tus manos, decía el salmista. Oh, sí, Señor.
Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, Señor. Tú vas a hacer algo. Sí, Señor. A lo mejor hay otros, Señor, a nuestro alrededor que no ven lo de Dios en nosotros. A lo mejor hay otros, Señor, que juzgan nuestras vidas, Señor. Pero no somos un producto terminado. Estamos en un proceso, Señor. Estamos en un proceso. Tú estás trabajando, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Estaremos en ti confiados, Señor. Sí, Señor. Tú eres fiel, Señor. Confía en la fidelidad de Dios. Hoy más que nunca, en este tiempo, en tiempo de dificultad, en tiempo de oscuridad, en tiempo de sombra, en valle de sombra, de muerte, confía en la fidelidad del Señor. Para cerrar en oración, quisiera que declaráramos, usted y yo ahí en oración, digamos: Señor, tú eres fiel. ¿Puede decirlo conmigo? Tú eres fiel, Señor. El que comenzó la buena obra. El que comenzó la buena obra. La perfeccionará, Señor. La perfeccionará. Yo sé cómo Dios les ha hablado a sus corazones, amados hermanos. Yo sé que Dios les ha hablado a sus corazones. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. No se desanime. No tire la toalla. Él es fiel. Aunque vea oscuro, aunque vea que no hay salida, aunque vea que no hay por dónde, Dios va a mostrar su misericordia, Dios va a mostrar su favor, Dios va a hacer algo. En la medida que nosotros confiemos en Él, en esa medida el Señor se va a mostrar, el Señor va a hacer algo, no solamente alrededor nuestro, sino en nuestro interior, en nuestros corazones. Lo bendigo, amado hermano. Lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Dios ha prometido darnos un corazón de carne, no un corazón de piedra, un corazón de carne. Dios está transformando nuestros corazones. Dios está transformando nuestras vidas. Él y solamente Él sabe el proceso que tiene con su vida y con la mía. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que usted es un hijo. Y como hijo tiene un trato de parte de Dios. Tiene una escuela diferente de parte de Dios. Por eso este mensaje se llamaba la escuela de Dios. Una escuela diferente, una escuela que Dios va a traer para bendición suya, para bendición mía, amado hermano. Lo bendigo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y declaro que su vida no será la misma, que constantemente será como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, de aumento en aumento, de trato en trato, de trato en trato. Pero ¿sabe qué? De vida en vida también, de vida en vida también, de vida en vida también. Algo bueno vendrá, amén, me ayudarás, confiado estoy.